Dios les bendiga, muy buenos días. Nos da gusto ver sus rostros, ver que una vez más te esfuerzas en buscar a Dios, una vez más quieres conocer de Dios y eso alegra nuestra alma, nuestro corazón, hermanos. Creo que Dios quiere llevarnos a cada día a conocerle más. Dios quiere que tú y yo cada día caminemos conforme a la dirección de su Santo Espíritu. Y pues esta mañana vamos a seguir hablando de Jesús. Es el que nos interesa que conozcamos, que conozcas, que es lo que nos interesa que refleje tu vida a Jesús. Vamos a poner la prédica, la plática en manos de Dios, que Él sea el que nos ayude a entender su palabra, a exponer su palabra también, y que abra nuestra mente, nuestro corazón, que estemos atentos a lo que Él quiere seguir hablándonos. Señor, en esta hora te damos muchas gracias por las vidas aquí presentes, Dios. Padre, porque tú pones el querer como el hacer, Señor, y tú los has traído, Señor. Padre, así como los has traído con bien, Señor, cumple el propósito de la plática en esta mañana, Señor. En nuestra vida, en nuestro corazón, Señor. Padre, que podamos entender, Señor, esta plática, Señor. Podamos entender esta palabra que va a ser expuesta, Señor, delante de ti, Señor. Sea tu Santo Espíritu, Señor, el que le dé la dirección adecuada, Señor. Quita cualquier palabra ociosa, Señor, que salga de mis labios, Señor, y pon la tuya, Señor, la que tú quieres, Dios, Padre, conforme a tu voluntad, oh Señor. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues les decía, vamos a seguir hablando de Cristo Jesús, de sus características. Te hemos venido hablando de Él, con el propósito de que tú lo veas a Él, con el propósito de que tú te acerques a Él, que tú le conozcas cada día más y más. Te hemos venido hablando de que tú compres la verdad, de que tú creas, pero no conforme a nosotros que te exponemos la palabra, sino conforme a la palabra, que tú creas como dice la Escritura, que realmente deposites tu fe en Jesús, no en el lugar, no en los hermanos, no en el grupo, no, que tengas esa fe en Cristo Jesús, que es el que te va a llevar a la salvación, ¿sí? Que tú realmente conozcas la gracia, si estás viviendo bajo la gracia, si estás viviendo bajo esa misericordia de Dios, ¿sí? Es por ello que te hemos venido hablando, es por ello que te hemos venido recalcando del arrepentimiento, que si no te has arrepentido, pues pudieras tener muy buena intención, pudieras tener muy buen corazón, mas sin embargo, si realmente no has conocido a Dios, no te has arrepentido para con Dios, pues no estás viviendo bajo la gracia, ¿sí? No están perdonados tus pecados. Pero si tú has entendido lo que es la gracia, el favor inmerecido de Dios, y si entiendes que Él te ha perdonado, ¿sí? Que si entiendes que tú ya no estás separado de Dios, porque lo único que te separaba era tu pecado, ¿sí? Y que ahora esa ira de Dios se ha apartado de tu vida, ahora estás bajo el favor inmerecido de Dios, ahora tú has conocido esa misericordia que Dios ha tenido para contigo. Hoy vamos a ver qué siente esta persona, qué significa esto en la vida de las personas cuando está librada
de aquel pago que iba a tener por sus pecados. Está librada, en otras palabras, del infierno, del cual estaba destinada. ¿Por qué? Por los pecados que tú y yo habíamos cometido, hermano y hermano. ¿Sí? Pero que ahora ya no le acusan. Ahora Dios ya ve a una persona cambiada, ya ve a una persona que está viviendo bajo la gracia de Dios. Hoy, con la ayuda de Dios, vamos a entender un poquito cómo ve Dios a estas personas. ¿Cómo ve Dios tu vida si realmente ya estás justificada delante de Dios? Y para eso, pues tú tienes que ser muy sincero con Dios. Tú tienes que ver si realmente Dios te ha justificado. ¿Sí? Dios trata a estas personas como si nunca hubieran pecado, hermano. O sea, la Escritura sí te lo marca, ¿eh? O sea, Dios las ve sin pecado en nada de esas vidas, ¿sí? Porque ya les ha perdonado. A esta persona que ya se arrepintió, que está viviendo bajo la gracia, a esta persona que ha dejado de pecar delante de Dios, Dios las declara justas. Porque Dios olvidó toda su maldad, todo su pecado que venía haciendo, y la perdonó. Y la perdonó no como a veces tú y yo perdonamos, porque muchas veces decimos, es que yo sí perdono, pero no olvido. No, Dios dice en el libro del profeta Miqueas 7:19, dice que Él iba a tener misericordia una vez más e iba a perdonar sus pecados y los iba a echar a lo más profundo de la mar, dice la palabra. Es ese Dios al cual nos hemos acercado, a ese Jesús, el cual pagó por esos pecados y ahora echó los pecados de esa persona que se arrepintió a lo más profundo del mar. Nomás echa a volar tu imaginación, ¿quién pudiera sacar esos pecados del mar? Hay partes que tienen miles y miles de kilómetros de mar de profundidad. Y hasta lo más profundo, Dios echó tus pecados si realmente has entendido la palabra. ¿Sí? Pero no nada más ahí se queda la misericordia de Dios, sino que si perdonó los pecados a esta persona que ha justificado, le ayuda para poder vivir rectamente en esta tierra. O sea, porque Dios no nada más se quedó ahí, ¿sí? Dios ve que necesitas ayuda, que necesitas la fortaleza de Dios y te ayuda para caminar rectamente en tu vida diaria, en tu trabajo. Ahí donde a lo mejor el jefe te asedia, a lo mejor donde el compañero te hace la vida imposible, ahí está Dios fortaleciéndote, dándote gracia. ¿Por qué? Porque ha justificado tu vida, ha perdonado tus pecados. Y ahora te da la ayuda, la fortaleza para sobrellevar esas acechanzas del jefe, de los compañeros que hacen burla de ti, porque no quieres ir el fin de semana a salir con ellos. Ahí está. De ese maestro en la universidad, en la escuela, que sabe que a lo mejor eres cristiano o te dices cristiano, a lo mejor te carga un poquito más la mano. Y ahí está Dios, dándote la fortaleza. Ahí está Dios. ¿Por qué? Porque ha perdonado tus pecados. Porque se ha olvidado de ellos. Y ahora quiere que vivas bajo su gracia, bajo su justicia. En tu casa también te ayuda. Ahí con tu esposa, con tu esposo inconverso, a lo mejor que no quiere saber nada de Dios, que te hace la vida imposible. Ahí también está el Señor, ahí también está Dios ayudándote a caminar. En tus necesidades materiales, en tus necesidades físicas, también Dios ahí te da la gracia, te ayuda, te justifica. Porque Él se ha olvidado de las transgresiones que tú hacías, Él se ha olvidado de tus pecados. Es que en tu casa a lo mejor tienes una suegra que no quiere nada de Dios, que no conoce a Dios.
y que te hace la vida imposible. Pero Dios te da la gracia para poder sobrellevarla. Para, ¿por qué no? Estar orando por ella. ¿Por qué no? Un día ganarla para Cristo. Así como a ti te ha comprado con su sangre preciosa, puede hacerlo con esa persona. Puede hacerlo con tu cuñada, que a lo mejor se burla de ti, con tus hermanos, que ahora como ya eres, dicen ellos, aleluya, o brinca para atrás, pues ya no comulgan contigo. Tus papás, que a lo mejor ahora tampoco ya no quieren saber de ti porque pues ahora ya sigues a Dios, ahora Dios ya te perdonó, ahora Dios ya perdonó tus pecados. Pues ahí está Dios ayudándote, ahí está Dios justificándote delante de esa gente, dándote la gracia para caminar. ¿Sí? Pues hermanos, vamos a entrar directamente al tema, vamos a hablar de la justificación. Y tú realmente eres justificado, hermano. Tú realmente estás justificado delante de Dios. Persona que nos acompaña, joven, señorita. ¿Tú has visto esto en tu vida? ¿Tú has visto la gracia de Dios en tu vida? ¿Cómo saber si eres justificado? ¿Cómo saber si soy justificado delante de Dios? La palabra es muy clara, hermanos. No podemos irnos por la apariencia, irnos por las buenas intenciones, por tu buena actitud. Que sea la palabra mejor, la que te dé a ti la respuesta. ¿Realmente eres justificado delante de Dios? ¿Realmente eres justificado? ¿Realmente te has arrepentido? ¿Has dejado de pecar delante de Dios? Dios te da la gracia para caminar en donde quiera que tú te paras. ¿Sí? Vamos a Romanos 5:1. Está muy claro, hermanos, el mensaje de Dios a través de este versículo. Está muy claro, hermanos. Es que, hermano, ya lo sabía. Pues, hermano, ponte en la balanza de la palabra de Dios y que sea Dios el que nos ayude a entender si realmente tú y yo somos justificados delante de Dios. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe. Ya te mencionaba cuando Dios justifica, qué es lo que puede ver en tu vida, qué es lo que puede resaltar en tu vida. Pero el que Dios ha justificado por la fe, vive en paz, hermano. Vive en paz en su vida, en su conciencia. Su conciencia no le está acusando del pasado, de lo que hizo. Te mencionaba, Dios ya echó esos pecados en el mar. Ya no está abierta tu conciencia a eso. Ahora, tú, tu mente, tu idea, tu corazón, busca agradar a Dios. ¿Sí? Justificados pues por la fe. Esta persona que realmente ha depositado su fe en Jesús, que Dios la está justificando, ha creído en Dios, ha creído a la palabra, ha creído en Jesús y tiene paz para con Dios, dice. Primeramente, ¿verdad? Nada le condena, tiene paz en su vida, tiene paz en su corazón. Es cierto, tiene aflicciones, a lo mejor tiene luchas, tiene pruebas, pero tu conciencia no te condena, hermano. Está tranquila. ¿Por qué? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque tú has confiado en Él. Y sabes que el único medio para que tú hayas sido salvo, sabes que el único medio para que un día tú puedas entrar al cielo es el Señor Jesús. No es la enseñanza que tú puedas tener, no es el buen comportamiento que tú pudieras tener aquí. No, es el único medio del Señor Jesucristo para un día alcanzar ese galardón que nos ha prometido. En cierta ocasión, allá
En los principios de la palabra que nos habla Génesis, dice que Abraham le cuestionaba a Dios y le preguntaba, Señor, pues ¿quién va a heredar? No tengo hijos. Señor, no me has dado prole, el criado que está en mi casa es el que va a heredar. Mas, sin embargo, Dios le habla y le dice, Abraham, sal afuera de tu casa y ve las estrellas. Y si puedes contarlas, así vas a poder ser. Imagínate, no tener hijo. Y de pronto Dios te dice, mira, todas las estrellas, así va a ser tu descendencia. O sea, ves y dices, era difícil de creer. Era difícil de creer, pues cuando Abraham a lo mejor no le había creído a Dios como era, mas sin embargo en ese momento él creyó a Dios. Él creyó a Dios y esa promesa fue cumplida en su vida. No puso obstáculos, hermano. No puso cosas que se interpusieran en esa fe que depositó. Y le creyó a Dios tal cual. Por eso cuando tú crees en Jesús, tú depositas tu fe, tu confianza en Él, Él es el que te va a ayudar. Él es el que te va a justificar, no el hombre. No un movimiento. No, hermanos, Cristo Jesús es el que. Pero hermano, el que está justificado delante de Dios, una de sus principales características, como se los decía, es que ha muerto al pecado. Que realmente el pecado no reina en tu vida. Que realmente tú has hecho a un lado la transgresión delante de Dios. No te estás cuidando de que, pues no me ve nadie, puedo hacer esto, puedo hacerlo. No, hermano, tu conciencia está limpia de todo ello. Al único que tienes que agradarle es a Dios, no al hombre. Vamos a Romanos 6 y ver cómo Dios, de dónde nos ha sacado. Vamos a Romanos 6, versículo 6 al 11, le vamos a dar lectura. ¿Sí? Dice la palabra, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que está justificado delante de Dios ha muerto al pecado, ha muerto al yo, al dejarte de verte a ti mismo. Si tú realmente estás justificado, has dejado de verte a ti mismo y te interesas por el que está a tu lado, por tu prójimo más cercano. El que está justificado, el egoísmo no está en su vida, hermano. No le acusa ese yo personal. No te pones a ti primero que a los demás. No piensas en ti primero, piensas en los demás, en cómo hacerle bien a la gente. ¿Sí? El que está justificado está pensando, y a lo mejor a lo mejor no ha podido mandar ayuda material para aquella gente que está sufriendo, pero está orando por ello. Estás pensando
en todos los niños que están sufriendo en los estados de la República. Porque es lo que tenemos en la actualidad. Pero el que realmente está justificado está pensando en su familia, en cómo hacerle bien, en cómo tratar de bendecir a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu nuera, a pesar de que a lo mejor no quiere saber de Dios, a lo mejor no quiere saber nada del reino de Dios, mas sin embargo tú tratas de atraerla, tú tratas de hacerle bien. El que está justificado delante de Dios deja atrás la pereza. Hermano, persona que nos acompaña, la pereza está apartada de tu vida. Estás con deseo de que llegue el domingo para reunirte con tus hermanos a buscar a Dios. Estás con deseo de venir a cantar alabanzas a Dios, ofrecérselas como una ofrenda de olor fragante ante Él. Has muerto a ese pecado de pereza, a ese pecado del conformismo. Pues si llego tarde, llego tarde. Si llego temprano, llego temprano. Pues no más. No. El que está justificado delante de Dios le urge, tiene el deseo de estar en comunión con su pueblo, con la gente que quiere agradar a Dios. Esa es una de las cosas que a lo mejor se ven muy poco, pero que se siguen manifestando en la vida. A lo mejor ya dejaste el pecado escandaloso, la lujuria, el robo, todo eso, hermano, ya quedó atrás. Pero estos pecados que no se ven, estos pecados que de vez en cuando aparecen en la vida, ya los hiciste a un lado, hermano. Ya los hiciste a un lado, joven que nos acompaña. El que es justificado, hermano, está caminando bajo la dirección de Dios. No importa en dónde andes, no importa cuál sea tu trabajo, cuál sea tu actividad, Dios te va a dirigir. El Espíritu de Dios te lleva a tierra de rectitud, dice la palabra. No estás pensando, tengo que ir a determinado lugar, pero es esto, hay este problema y lo otro. No, hermano. Sabes que el Espíritu Santo va delante de ti. Sabes que el Señor va a ser tu guarda. Y eso a cada día se lo estás diciendo. Y eso a cada día tú estás orando por los que conoces, por la persona que conoces. Señor, guárdalo en su camino, guárdalo en su trabajo, guárdalo en su hogar, guarda a sus hijos. Y dice la palabra que la oración del justo puede mucho. Y en muchas vidas de nosotros se está reflejando, en muchas vidas por tu oración, por tu búsqueda, se refleja en nuestra vida, se refleja, a lo mejor dices, hoy Dios me libró de haber chocado porque alguien estuvo orando por mí. Y pues gloria a Dios, hermano, porque ves que el Espíritu va guiando tu vida. Pero hermano, el que es justificado no vive en la carne, hermano. No, el que es justificado no pasó todo el día y no pensaste, no pusiste delante de Dios tus necesidades. No, hermano. Lo primero que hiciste fue eso, pararte y pedirle a Dios por tu familia, por ti, o a lo mejor a veces te olvidas de ti y pides por otros. Y a mí, hermano, porque otros están pidiendo por ti. Sí. Vamos a Romanos 8. El que es justificado no camina en la carne, hermano. No camina por vista, no camina por emociones. Romanos 8, vamos a darle lectura. Del 1 en adelante le vamos a dar lectura. Ahora pues,
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Hermano, el que es justificado no camina en la carne, sino conforme al Espíritu. Tus acciones que haces, tu vida que vives, ya no te están acusando, hermano. Ya tú estás viviendo bajo la dirección del Espíritu Santo. La justificación de Dios está sobre tu vida, ¿sí? Porque ahora tú no diriges tu vida, ahora la dirige el Espíritu. Ahora tú caminas conforme a la dirección del Espíritu Santo. Porque antes de que tú vinieras a Jesús, de que Dios justificara tu vida, antes a cada momento, hermanos, salía el yo personal, el nosotros primero, ¿sí? Mas ahora sale primero Jesús. Ahora para todas las acciones tiene que reflejarse Jesús en tu vida. Ahora para todas las cosas que tú haces, tienes que reflejar a Jesús. Porque de lo contrario, hermano, pues tendrás muy buena actitud. Tendremos muy buenas cosas en nuestra vida. Dices, eres noble, eres recto. Pues sí, hermano, pero ningún mérito. Si no te estás dejando dirigir por Dios, dirigir por Jesús, ¿sí? Antes por cualquier cosa tú te arrebatabas, tú gritabas, mas ahora la paz, la tranquilidad, dice la palabra, la blanda respuesta cuando estás en esas discusiones, cuando quieres entrar en esa confrontación de palabras, viene a tu mente lo que es Dios, lo que te dice la palabra, y que te dice la blanda respuesta, quítala ahí, te calmas, te tranquilizas. Porque Dios eso es lo que hace en la vida de aquella persona justificada. Ahora no te estás cuidando de la ley, no te estás cuidando. Algunas personas dicen, es que la ley, las cosas que ahora están en la actualidad son muy duras, son muy difíciles de cumplir. Hermano, el que es justificado no se anda cuidando de eso. Normalmente cuando entra cualquier presidente o gobernador, siempre cambian las normas, las leyes aquí en el estado, siempre cambia la ley de tránsito, la ley de transporte, todas las leyes casi siempre las modifican, porque traen otras ideas.
Y normalmente siempre la gente se queja de la ley. Siempre se queja de que está muy dura, de que no se puede cumplir. Algunos compañeros dicen, es que los agentes de tránsito nada más se andan cuidando, es que nada más están esperando a que transgreda la ley para que luego te paren. Pero hermano, el que realmente tiene el temor de Dios, el que realmente conoce a Dios, el que ha sido justificado por Dios, no se está cuidando de estas cosas. Está caminando conforme a la palabra. Y no digo que no pueda transgredir la ley, hermano. Que quede bien claro eso. ¿Sí? Pero la palabra de Dios dice que si algún día tú o yo llegamos a pecar delante de Dios, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Pero un día, no que sea un caminar, no que sea ya una norma en tu vida que pues en esta semana nada más pequé 5 veces, hoy voy a pecar 2. No, dice que si hubiéramos pecado, abogado a Cristo tenemos. Pero un abogado en tu vida, ¿cuántas veces lo utilizas? Ojalá y nunca fuera, porque muchas personas no lo ocupan. Y pues, qué bueno, pero algunos a lo mejor sí, a lo mejor se ha tenido necesidad de echar mano a uno, pero muy esporádicamente. No es una constante en la vida. Así es la vida del que está justificado delante de Dios. No está pecando constantemente, no. Está caminando conforme a la dirección del Espíritu Santo. No te estás cuidando de esa ley. No te estás cuidando de a ver en qué estoy pecando. Señor, ¿en qué pequé hoy? No, tienes paz, tienes tranquilidad, porque Jesús te la da. Porque Dios está agradándote de tu vida. Se está agradando de la vida que llevas. Es un estilo de vida que tienes, la justificación delante de Dios. No estás pensando en agradar la carne. No estás pensando en cuál es lo que va a venir. No estás pensando en que perdón. Ya empezó la feria de Pachuca ayer. No estás pensando en, va a venir mi artista preferido, hay que ir. No, estás pensando en cómo ser más santo delante de Dios, en cómo caminar mejor delante de Dios. No estás pensando en agradar a tu carne, en satisfacer ese deseo. ¿Sí? Estás pensando en cómo vivir conforme al Espíritu, en cómo agradar a aquel que está justificando tu vida, en cómo agradar a aquel que agarró todas tus maldades, todas tus transgresiones delante de él y las fue y las echó a lo más profundo del amor. En él estás pensando. ¿Sí? En él está tu mente, tu corazón. Pero pudiéramos preguntarnos, si no lo hemos entendido, ¿y de qué me justificó Dios a mí? ¿Y de qué te justificó a ti, hermano? Porque pudiéramos argumentar, pues yo nunca pequé escandalosamente, yo nunca lo hice, yo nunca anduve en borracheras, yo nunca anduve en los pecados más escandalosos. Pero de que Dios te justificó, ¿verdad? Pudieras decir, no, hermano, yo no practiqué esos pecados escandalosos. No, hermano, yo nací en cuna evangélica. ¿Permaneciste, hermano? O como dicen algunas, es que de vez en cuando me salí de la cuna. De vez en cuando puse un pie fuera de esa cuna. ¿Sí? ¿Pero de qué te justificó a ti Dios? Vamos a 1 Corintios 3, 9 al 11.
de Corintios 6. Primera de Corintios 6, 9 al 11. Dice la palabra, versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Algunos veníamos arrastrando todo esto, hermano. Algunos veníamos arrastrando todo esto, hermana. Éramos injustos en nuestra vida, hermano. ¿Sí? Éramos idólatras, fornicarios, adúlteros. ¿Sí? Todo esto veníamos arrastrando en nuestra vida. Éramos ladrones, hermano. Ávaros, a lo mejor el dinero nos atraía. Queríamos más y más. Éramos borrachos, maldicientes, pues ni se diga, la mayoría del mexicano tenemos esa característica, ¿sí? Estafadores, pero dice, ni todos ellos heredarán el reino de Dios. Y es cierto, todo esto lo veníamos practicando, algunos no todos, algunos un pecado de estos, pero sí tenían, hermano, ¿sí? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, dice, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ay, qué bueno, ahí no nombraron la amargura, no nombraron al orgulloso, ese no lo hicieron. Pero hermano, todo esto y más en algunas vidas estaba. Pero si no te encontraste aquí, no encontraste la amargura, pero también la amargura nos la ve con el pecado. Y dice que es una de las principales raíces que contamina a muchísima gente. ¿Sí? El orgullo, el primero verte a ti, delante de Dios es pecado. Como decía tú que naciste en cuna evangélica, que conociste a lo mejor desde joven lo que era el camino de Dios, pero que en algún momento te apartaste, practicaste todo esto, pues hermano, ¿de qué te justificó Dios a ti? Ya no lo sigues haciendo. Ya no está la tibieza en tu vida, el conformismo. Nada de esto, ya no está la injusticia, que a pesar de que tú mismo te des cuenta que a lo mejor es injusto lo que tú estás haciendo con tus hijos, que es injusto lo que tú estás haciendo con tu marido, que a lo mejor le estás oprimiendo más de la cuenta a tu esposa, que a lo mejor le estás limitando en lo material. ¿No te parece injusto? A Dios sí le parece injusto. Todo esto Dios no le agrada. Y es que si mi marido me contesta, me grita, pues yo le contesto de la misma manera. Delante de Dios, ¿cómo lo ve? ¿Estarás justificado?
Es que si me hacen, pues a veces también me encuentro. Estarás justificado delante de Dios. Pero hermano, cuando tú ves que te están oprimiendo, te están fastidiando, y viene la paz, la tranquilidad, y viene la calma, y vas y te encierras y le pides a Dios que te dé la fortaleza, la dirección, y sales con un semblante cambiado, sales con esa paz que Dios te dio en tu cámara secreta. No estará Dios ahí contigo, hermano. No estás viendo la dirección de Dios en tu vida. Tú que estás pidiendo a lo mejor porque tu esposo o tu esposa se convierta. Es que llevo mucho tiempo pidiendo. Pues sigue haciendo, hermano. No sabes cuándo Dios va a contestar a ti. Pero una cosa está segura. Tu oración está llegando delante de Dios. Tu perseverancia quiere verla a Dios. Tu búsqueda quiere verla a Dios. Por eso el versículo que tomábamos como base, hermano, Romanos 5:1, nos habla claramente, hermano, de cómo Dios actúa en la vida de la persona que realmente ha sido justificada. No que piense, no que se imagine, hermano, no, que realmente es justificada delante de Dios, que realmente esté viviendo conforme a la dirección de Dios. Justificados, pues, por la fe, por esa creencia, por esa confianza que tienes en que Dios te va a contestar, por esa confianza que tú depositas en la mañana y le dices: Señor, dirige mi vida así. Señor, líbrame del día malo. Esa es la confianza que te lleva a pedirle a Dios: Señor, en tus manos pongo la vida de mis hijos. Señor, en las manos tuyas dejo a mi esposo. En tus manos está mi obra. Es esa confianza que te da Dios. ¿Sí? Es esa confianza que te está llevando a interceder por tus hermanos en la fe, por tu vecina, por tu familiar inconverso. Dios te está poniendo esa confianza que un día te va a contestar Dios. ¿Cuándo? Cuando a Él le plazca, no cuando tú lo quieres. Tenemos paz para con Dios. ¿Tienes paz para con Dios, hermano? ¿Tienes paz para con Dios, persona que nos acompaña? ¿Sí? Si estás bien, cierto, si tienes bien claro que el único medio para llegar al cielo es Jesús. Ve el versículo 2, que dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Ese favor inmerecido de Dios que tú y yo entendimos, ese favor inmerecido de Dios que dio a su Hijo, y lo dio por ti, y lo dio por mí, pero que tú lo entendiste, que yo lo entendí, ¿sí? Por quien también tenemos entrada a la fe, a esta gracia, en la cual estamos firmes. ¿Estás firme? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de que un día, hermano, un día tú y yo, el Señor Jesús nos va a llevar al cielo, si perseveramos, si estamos firmes. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. El versículo 3, Romanos 5:3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación
produce paciencia. Pero es que, hermano, ¿cómo me voy a gloriar? ¿Cómo me va a dar gusto? ¿Cómo me va a dar alegría que venga una tribulación a mi vida? Pues, hermano, te debe de dar gusto, alegría. ¿Por qué? Porque Jesús está contigo, porque Jesús realmente está justificando tu vida. Dios no nos llamó a tener una vida placentera, a llevártela bien tranquilo, o sea, conviértete y todo va a ser caminar sobre pétalos de rosa. No, hermano. No, ciertamente el camino de Dios es en base a la firmeza. ¿Para qué? Para que esas tribulaciones vengan y aumente tu fe. Y digas amén, porque Dios está conmigo, está fortaleciéndome. Y sabemos que si estás pasando por tribulación, el Espíritu trae la paciencia a tu vida. ¿Sí? Trae la calma. ¿Por qué? Porque sabes que el diablo no está buscando. Que el diablo quiere derribarte. ¿Sí? Y la paciencia produce prueba. Y la prueba, esperanza. ¿En qué estás esperanzado? En que Dios, después de esa prueba, te va a dar más fe. Te va a dar más confianza. Por muy difícil que sea la prueba, por muy difícil que venga la lucha a tu vida, a través de que pases esa lucha, esa prueba, en ese día, al final del día a lo mejor le vas a decir, gracias Dios, porque permanezco delante de ti. Aquí estoy, y ahora mi fe aumenta, porque sé que estás conmigo. Porque sé que tú me estás ayudando, porque sé que te está agradando mi vida. Esa es una parte, es un síntoma de que Dios ha justificado tu vida, hermano y hermana. ¿Estás viendo pruebas en tu vida? Pues gloriate, hermano. Que te dé gusto, que te dé alegría, hermano. Dios está considerando tu vida, está justificando tu vida. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por nosotros. Aún cuando tú más perdido, yo más perdido estábamos en este mundo, Jesús murió por ti. Para que un día Él pudiera justificar tu vida. Para que un día Él pudiera comprar tu vida a través de ese sacrificio que Él hizo. Dice en el versículo 7, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por ti. Cristo murió por nosotros. ¿Lo merecíamos? No, no lo merecías, ni tú ni yo. Ninguno de nosotros merecíamos esto, que Cristo hubiera sacrificado su vida por ti y por mí. Mas sin embargo lo hace. Él lo hizo. Y quiere justificar tu vida. Y quiere cada día atraerte más y más hacia Él. ¿Sí? Dice el versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, en su sacrificio, por Él seremos salvos de la ira. ¿De cuál ira, hermano? ¿De qué ira está hablando, hermano? Seremos salvos de la ira. De Dios mismo que no se agradaba de tu vida, de ese Dios que tenía condenada tu vida y mi vida al infierno, por todos los pecados que venías haciendo, por todas las transgresiones que hicimos delante de Dios, por todo lo que veníamos arrastrando, estábamos condenados
a esa paga que era el infierno, hermano. A sentir la ira de Dios. Y que si tú un día que si tú no buscas que Dios justifique tu vida, si tú no buscas entregar tu vida a Dios, esto no se va a apartar de ti, hermano. Esto va a seguir acechándote, la ira de Dios. El versículo 10 dice, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos. ¿Cuánta promesa hay en la palabra de Dios cuando la entendemos, hermano? Porque aún cuando ni tú ni yo nos interesábamos por conocer a Dios, Dios estaba muriendo por ti y por mí. Éramos su enemigo. Y aún siendo sus enemigos, Dios buscó la manera de reconciliarnos, de atraernos, de perdonar todas tus maldades, de perdonar todas mis maldades, hermano. ¿Sí? Y ofreció a su Hijo. Tú por hacerle bien a alguien, ¿estarías dispuesto a dar a tu Hijo? ¿Estarías dispuesto a sacrificar a uno de tus seres queridos? Por salvar a la mejor a tu hermano, por salvar a la mejor a tu esposa. ¿Estarías dispuesto a dar la vida de uno de tus hijos? Dios no lo pensó mucho. Dios ideó este plan. Puso esta estrategia para que tú y yo tuviéramos la oportunidad. Y ofreció lo que más quería en ese momento y lo que tenía junto a él, a su único hijo. Dice, mucho más estando reconciliados, seremos salvos. Esa es la gran interrogante, hermano. Tú eres salvo delante de Dios. Tú caminas en su gracia. Ve lo que dice el versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Y tú? ¿Ya te reconciliaste con Dios? Dios ya justificó tu vida. Ya estás en su gracia. Ya caminas conforme a la dirección de su Santo Espíritu, hermano y hermana. Dios de una o de otra manera ha querido que esa reconciliación sea plena. Que esa reconciliación no sea nada más a cuentagotas. Que esa reconciliación no sea un día sí y dos no. No, hermano. Dios quiere agradarse de tu vida. Dios quiere que caminemos bajo la dirección de Dios. Si tú ya entendiste la gracia, si tú ya entendiste que el único medio es Jesús, ya eres justificado delante de Dios. Pero si tú no has aún dado todo lo que vienes arrastrando, dejado todo lo que vienes arrastrando, esos pecados, el pecado más insignificante que a ti te pareciera delante de Dios, si no lo has dejado, si aún hay orgullo en tu vida, si aún hay vanidad, y más, a lo mejor pudiéramos enfocarnos más en esta área, los jóvenes, si aún está esa vanidad en tu vida, ya le pediste a Dios primeramente perdón, ya le pediste que Él dirija tu vida, ya le pediste que Él justifique tu vida.
justificados pues por la fe, por la confianza. Ya depositaste toda tu confianza, hermano, en Jesús. Si es así, hermano, gloria. Si es así, hermana, dale gracias a Dios. Pero si aún hay algo en tu vida que no has dejado, es el momento. Es el momento que Dios quiere que tú le entregues todo tu ser. Es el momento que Dios quiere justificarte a través de Cristo Jesús. Cierra tus ojos, vamos a meditar unos momentos en esto. Que sea Dios el que te ayude a entenderlo y que realmente nos justifique a nosotros los que estamos. Padre, tu palabra dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, que esta gran verdad, Señor, podamos tenerla en nuestra vida, Señor. Que realmente tú te estés agradando de las vidas aquí presentes, Señor. Padre, aquellos que aún, Señor, pudiéramos tener algo, Señor, algo escondido ahí, Señor, que no te agrada a ti, que aún no hemos dejado, Señor. Rogamos la ayuda de tu Santo Espíritu, Señor, en esta mañana, Señor. Para que seas tú, Señor, el que derribe toda cosa, Señor, que aún no queremos dejar, Señor. Padre, muchas gracias, Dios, porque tú eres claro a través de tu palabra, Señor, y nos instruyes a cada día. Y quieres perfeccionar nuestra vida, Señor. Señor, ¿quién entrará en tu santuario? Sí, Señor, amén. Para adorar. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Amén, Señor. Que nuestro canto pueda ser en este momento el silencio. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro, sí, Señor, y sin vanidades, que sepa amar. Dame manos limpias y un corazón puro y sin vanidades, que sepa amar. Que mi canto mejor pueda ser el siguiente, Señor. Señor, ya puedo entrar, sí, Señor,
en tu santuario para adorar. Señor, ya puedo entrar en tu santuario para adorar. Tengo manos limpias. Gracias, Dios, Y un corazón puro. por tu pura gracia, Dios. Y sin vanidades, que sepa amar. Tengo manos limpias. Si ese es tu caso, gózate, hermano, gózate, hermano. Corazón puro. Si realmente puedes decirle esto a Dios. Y sin vanidades, Amén, Jesús. que sepa amar. El mismo canto nos habla de algunas personas que podrían preguntar: ¿quién va a entrar? El día de hoy el Señor nos ha contestado: ¿quién va a entrar? ¿O quién ya está? También dice: yo quiero entrar. Eso ya es, pues, un deseo en nuestro corazón de querer ser parte de esos justificados, de esos santos, por la fe, por su gracia. Y ese pedirle a Él que nos dé las manos limpias, el corazón puro. Y si ya estamos en el camino, pues, como dice el hermano, podemos gozarnos, alegrarnos. Señor bendito, gracias. Es porque eres bueno. Sí, Señor, te damos muchas gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque nos alientas, Señor, porque nos apercibes, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, lo que tú nos has mostrado, Señor. Padre, cómo llegar a ti, Señor, cómo llegar al cielo, Dios. Padre, concluye la obra, Señor, en las vidas de cada hermano, de cada hermana, de cada joven, Señor, de todas las personas aquí presentes, Dios. Y que realmente, Señor, alcancemos, Señor, a ser justificados por ti, Señor. A tener esa paz por medio de nuestro Señor Jesucristo, Dios. Muchas gracias. Padre, ahora Dios también llévanos a nuestro hogar, Señor, de donde salimos, Señor, y que tu Santo Espíritu, Señor, dirija nuestra vida a lo largo de esta semana.